Bien, quinto de secundaria, vamos a hacer la clase del día de hoy, que es la resolución de los ejercicios de química que hicimos la semana pasada, el examen. Chicos, vamos a ver en qué te equivocaste, qué acertaste. Por cierto, por allí había una pregunta equivocada, gracias a Juliet, que me avisó que estaba mal la respuesta y le he subido 2 puntos a todos. Felicidades. Primera pregunta. ¿Cuál es la densidad del aire si en un determinado lugar la temperatura es de 2 grados centígrados y la presión 0,92 atmósferas? Masa molecular gramo del aire 28,97. Lo primero que debemos tener en cuenta allí en ese ejercicio es que esta temperatura que está acá de 2 grados centígrados se va a trabajar en Kelvin. Entonces ya sabemos que transformar de centígrados a Kelvin es sumarle 273 más 2, 275 Kelvin. Perfecto. Atmósferas, bien, la presión está en atmósferas. Y calcular densidad. En clase vimos una fórmula de densidad. ¿La recuerdan? Perfecto. Con esa fórmula de densidad podían calcular este ejercicio. A ver, exactamente la fórmula la pueden conseguir. A ver, un momento. Entonces, si revisas tu página 77 del libro, podrás darte cuenta allí que hay una fórmula donde incluye la densidad y la masa molecular gramo, que dice que presión es igual a densidad multiplicado por la constante por la temperatura entre la masa molecular gramo. Todos los datos los tenemos, así que solo tenemos que despejar la densidad. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y estas dos cosas que están multiplicando pasan a dividir. Por lo tanto, la fórmula de densidad queda de la siguiente fórmula. Densidad es igual a presión multiplicado por la masa molecular gramo entre la constante de los gases ideales por la temperatura. Usas esa fórmula con la temperatura en Kelvin y listo. Podías resolver ese ejercicio. A ver, sigamos adelante con el siguiente ejercicio. Decía, si cierras una olla con agua y aumentas la temperatura sobre esta, o sea, sobre el agua o sobre la olla, ¿qué le sucede a la presión dentro de ella? Si aumentas la temperatura, como en una olla de presión, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta la presión. Por eso la respuesta allí era esa, aumenta. Continuemos. Siguiente pregunta. Calcula la masa molecular gramo. Ah, calculamos masa molecular gramo. Eso lo vimos en el tema de, ¿cómo se llamaba? Unidades químicas de masa. Perfecto. Calcula la masa molecular gramo del compuesto que utilizas en casa para desinfectar las superficies y que llamamos cloro, y cuyo nombre real es hipoclorito de sodio. Entonces simplemente utilizamos los pesos atómicos, eso ya lo hemos hecho, esa era una pregunta prácticamente regalada. El sodio pesa 23, eso aparece en la tabla periódica. Podías utilizar la tabla periódica, aquí te lo había especificado, y calculadora también. Bien, el hidrógeno pesa 1, el cloro pesa 35,5 y el oxígeno pesa 16. Si sumamos todo eso que está ahí, el resultado es 75,5 y esa era la respuesta de la masa molecular gramo. A ver, avanzamos. Siguiente pregunta. Dice, la presión de un gas ideal es de 8,2 atmósferas. Este era el ejercicio del error, porque no sé, por alguna extraña razón, coloqué 6 y la respuesta era 4. Allí le subí 2 puntos a todos. Total, que acá tenemos atmósferas, es decir, presión. Tenemos volumen, ¿de acuerdo? Piden calcular los moles. Tenemos una constante, que ya la sabemos, y dan la temperatura. Entonces, tranquilamente podemos utilizar la fórmula de gases, eh, la fórmula, la ecuación universal de los gases ideales. ¿Qué piden moles? Despejamos moles de esa fórmula. Moles va a ser igual a P por B sobre R por T. Importante, la presión la tenemos en atmósferas, 8,2 atmósferas, el volumen lo tenemos en litros y la temperatura la tenemos en centígrados. ¿Cómo la llevamos a Kelvin? Le sumamos 273. Por lo tanto, la temperatura les queda en 300. Utilizan allí, calculan y verán que no da 6. Da 4, el ejercicio da 4. ¿Ya? Entonces,
Aquí le subí 2 puntos a todos. Seguimos con la siguiente pregunta. Si el estado de oxidación del hierro cambia de 2 a 3 es porque se está... ok. Si hay un aumento en el estado de oxidación, es un proceso de oxidación, no es reducción. Es porque se está oxidando. Por eso la respuesta oxidando. ¿Perfecto? Bien. ¿Cuál es el número de moles de un gas ideal si el volumen a 87 grados centígrados y a 3,6 atmósferas es 820? Entonces vemos que acá también podemos utilizar la ecuación universal de gases ideales porque piden moles. Moles que ya los despejamos hace ratito, sabemos que es presión por volumen sobre R sobre T. ¿Sí? Entonces, importante, la temperatura 87 grados centígrados, le sumamos 273 para llevarla a Kelvin. Y estos mililitros los llevamos a litros. Mililitros a litros dividido entre 1000 queda 0,82 litros. 0,82 litros. Utilizan esos valores y el resultado les salía 0,1. Sencillo, simplemente utilizar la fórmula, ¿cierto? Seguimos avanzando. Siguiente pregunta. Si 5 moles de sodio producen solamente 135 gramos de hidróxido de sodio, a esta era una pregunta interesante, ¿no? Si 5 moles de sodio producen solamente 135 gramos de hidróxido de sodio, ¿qué porcentaje de rendimiento tiene la reacción? Ok. Recordemos que hablamos de porcentaje de rendimiento práctico sobre rendimiento teórico por 100. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Vamos a compartir la pantalla. Un momento. Ahí. Vamos a compartir la pantalla. ¿Qué? Sodio más agua produce hidróxido de sodio más hidrógeno. A ver, ponemos acá, compartimos. Entonces, la siguiente ecuación es sodio más agua produce hidróxido de sodio, NaOH, más hidrógeno. ¿Sí? Más hidrógeno. Entonces, y esto es una ecuación exotérmica porque libera calor. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer en estequiometría es balancear. Balanceamos sodio aquí 1, sodio aquí 1, hidrógeno aquí 2, hidrógenos aquí hay más de 2. Entonces ponemos un 2 acá y hay 2 hidrógenos y 2, 4. 2 por 2, 4. Los sodios cambian 2 por 1, 2, por lo tanto coloco un 2. Y los oxígenos 2 por 1, 2 por 1, perfecto. Ya está balanceado. Ahora, ¿qué dice acá? Dice por aquí, vamos a compartir. Dice, si 5 moles de sodio producen solamente 135 gramos de hidróxido de sodio, ok, entonces 5 moles de sodio. Si vemos acá, analizamos, 2 moles de sodio producen 2 moles de hidróxido de sodio, ¿cierto? Por este 2 que está aquí, 2 producen 2. 5 moles de sodio, ¿cuántos moles de hidróxido de producirían? Pues 5. Si 2 producen 2, 5 producen 5. Entonces, 5 moles de sodio producen 5 moles de NaOH o hidróxido de sodio. 5 moles, vamos a escribir aquí pequeñito, mol de hidróxido de sodio. Si estos moles yo los llevo a gramos, con la fórmula de masa molecular gramo, ¿cuál es la fórmula de masa molecular gramo? Masa molecular gramo es igual a gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Bien, quiero calcular los gramos. Gramos es igual a masa molecular gramo por los moles. Por mol. ¿Sí? Entonces calculo los moles, los gramos acá. Gramos va a ser igual a masa molecular gramo del hidróxido de sodio. La calculas 23 más 16 más 1, sale 40. 40 multiplicado por los moles que es 5. 4 por 5, 20. Entonces los gramos son 200. En teoría, chicos, en teoría, 5 moles de sodio producen 5 moles de NaOH, es decir, 200 gramos de NaOH. En teoría, es la teoría, por lo tanto es rendimiento teórico. Pero en la práctica, observen, dice acá, en la práctica, 5 moles de sodio producen solamente 135 gramos de hidróxido de sodio. O sea que el rendimiento práctico es 135 gramos. Vamos a ver,
Entonces, tengo el rendimiento teórico y el rendimiento práctico. Rendimiento práctico en la práctica es solamente 135 gramos de hidróxido de sodio. Entonces calculo el porcentaje de rendimiento porque ya tengo porcentaje de rendimiento que vimos en clase. La fórmula es rendimiento práctico sobre rendimiento teórico por 100. Rendimiento práctico, 135 sobre rendimiento teórico, 200, que lo calculamos en este momento, multiplicado por 100. Por 100. 0 mata 0, billete mata galán y 135 entre 2. El porcentaje de rendimiento de esta reacción es 67,5. 67,5%. Y esa era la respuesta. 67,5. ¿Está un poco complejo? Sí, pero bueno, toca que piensen un poco. Tampoco todo va a ser regalado, ¿no? A ver, siguiente pregunta del examen. Dice, ¿cuántos gramos de hidrógeno se combinan con 2 moles de nitrógeno en la formación de amoníaco? Ah, ¿cuántos gramos de hidrógeno se combinan con 2 moles de nitrógeno en la formación de amoníaco? Vamos a ver. Entonces, tengo la formación de amoníaco. Hidrógeno más nitrógeno produce amoníaco. Vamos a compartir acá, borramos todo esto que está aquí. Hidrógeno más nitrógeno produce amoníaco, NH3. Entonces, NH3. Entonces, lo primero que hay que hacer en ejercicios de estequiometría, balancear. Dos hidrógenos, perdón, dos nitrógenos. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Queda balanceado, ¿cierto? Entonces, dice acá, ya está balanceado, primero que había que hacer. Ahora, ¿cuántos gramos de hidrógeno se combinan con 2 moles de nitrógeno en la formación de amoníaco? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Vamos aquí. Entonces, aquí idealmente, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Que 3 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de nitrógeno, porque aquí hay un 1 imaginario, 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. ¿Sí? Entonces, 3 moles se combinan con 1 mol de nitrógeno, pero 2 moles de nitrógeno, ¿con cuánto se combinan de hidrógeno? Si 3 se combina con 1, 2 se combina con ¿cuánto? Con 6. Si 1 con 3, no, no es con 6. Vamos a hacerlo, una regla de 3. 3 con 1, 2 con 6. El doble. Con 6 moles de hidrógeno. Con 2 de nitrógeno. Con 6 de hidrógeno. Con el triple. 1, el triple 3, 2, el triple 6. Entonces, 2 moles de nitrógeno se combinan con 6 moles de hidrógeno. 6 moles de hidrógeno. ¿A cuántos gramos equivale esto? Ya vimos que gramos es igual a mol por masa molecular gramo. Mol por masa molecular gramo. Por lo tanto, los gramos van a ser iguales a gramos de hidrógeno. Moles, 6 moles. Multiplicado por la masa molecular gramo del hidrógeno, 1, pero como hay 2, H2 es 2 gramos sobre mol. Mol con mol se va, 6 por 2, los gramos son 12. 12 gramos de hidrógeno. Y esa era la respuesta. ¿De pensar? Sí, pues de vez en cuando hay que pensar un poco. A ver, compartimos. 12, respuesta. Vamos avanzando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peso del oxígeno en el carbonato de calcio si contiene 40 gramos de calcio? Esta no estaba tan complicada. ¿Cuál es el peso del oxígeno si contiene 40 gramos de calcio? Vamos a compartir aquí la pantalla. A ver. Carbonato de calcio, CaCO3. CO3. ¿Cuál es el peso del oxígeno? O sea, ¿cuánto aporta el oxígeno para la formación de esa molécula? El calcio, su peso atómico es 40. El carbono, 12. Y el oxígeno, 16. Pero como hay 3 oxígenos, será 16 por 3. Esto es 48. ¿Cuánto aporta ¿Cuántos gramos de oxígeno si hay 40 gramos de calcio? Si hay 40 gramos de calcio, hay 48 gramos de oxígeno. Aquí se ve. ¿Lo logran ver? Por lo tanto, la respuesta es 48 gramos de oxígeno. Vemos acá. 48, ahí está. Y la pregunta del 20. A ver.
Esta estaba sencillísima. Hay unas preguntas difíciles, pero hay unas fáciles también. ¿Bien? La mayoría aprobó el examen, le fue bastante bien. La suma de los coeficientes, es decir, números que se colocan al balancear esta ecuación, es, tengo esta ecuación, H2, hidrógeno más oxígeno produce agua. Balanceamos dos hidrógenos, dos oxígenos, un oxígeno. Ah, coloco un 2 acá, 2 por 1, dos oxígenos. Y estos dos oxígenos que están acá, está balanceado. 2 por 2, 4 hidrógenos. Coloco un 2 acá. 2 por 2, 4 hidrógenos. Ahora está balanceado. Hay 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y aquí hay un 1 imaginario. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan? 2, 1 y 2. La suma de eso es 5. Y esa era la respuesta de esa pregunta. Chicos, el examen no estaba tan complicado. Un par de preguntas para pensar. Ha sido un placer para mí haberles dado clase de química. Hasta la próxima. Chao, chao.